martes. Bien, bueno, me alegro. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de comenzar el desarrollo? No, profe, por mí no. ¿Algún otro? Muchas gracias. Por ahora no, profe. Bueno, bárbaro. Bien, entonces comenzamos con la clase número 13. 27 de abril 2021, semana número 7. Repasando de nuevo el cronograma, vamos avanzados un poquito, así que estamos cómodos todavía en función de lo que habíamos previsto. Estamos 27 de abril y ya venimos viendo el desarrollo de la ecuación de onda. ¿Sí? Esto nos permite después repasar un poco, hacer un poco más trabajar con más soltura. En función de los ejercicios tenemos hasta el ejercicio 25, habíamos desarrollado, ya el 26 comienza con ecuación de onda. Ayer estuvimos haciendo el desarrollo de la ecuación de onda, es decir, que ya sabemos de dónde sale. Tomamos la primera y segunda ecuación de Maxwell y dijimos que íbamos a hacer 3 desarrollos. 1, sin definir la forma de onda, y 2, con la forma fasorial. Pero un desarrollo con la conductividad igual a 0, es decir, con un dieléctrico perfecto, y otro ya con los medios reales que tenemos, con la conductividad distinta de 0. Comenzamos a trabajar con una tablita, hicimos los 3 desarrollos juntos, como para irlos comparando y ver las diferencias que tenían. Dijimos que partimos de la primera y segunda ecuación de Maxwell, después sacábamos el rotor. ¿Para qué sacábamos el rotor de la segunda ecuación de Maxwell? Para que toque en función del campo eléctrico. Para que todo nos quede en función del campo eléctrico. Excelente. Entonces nos quedaba el rotor del campo eléctrico y nosotros recordábamos que había una identidad vectorial en la tabla, la número 21, que nos igualaba al gradiente de la divergencia menos el laplaciano de E, y como la divergencia de E es igual a 0, nos quedaba que el rotor del campo eléctrico es igual a menos el laplaciano de E. Entonces lo reemplazamos en la tabla. Obtuvimos estas ecuaciones y encontramos que al hacer el laplaciano del campo eléctrico, el campo eléctrico con sus componentes y el laplaciano al tener 3 términos, nos quedaban 3 por 3, 9 ecuaciones. Entonces, definimos nosotros onda plana. Es decir, que tomamos una componente y una dirección. Entonces, eso nos redujo, la expresión nos permitió simplificar y obtuvimos estas ecuaciones. La ecuación de Helmholtz.
¿Sí? Con la ecuación de Helmholtz tomamos sin conductividad y con conductividad y vimos que si nosotros hacíamos sigma igual a 0 en la de conductividad, nos queda igual que la que sigma es igual a 0, o sea, la que no tiene conductividad. Por lo tanto, podemos considerar a esta expresión como general. Al ser sigma distinto a 0, también nos va a servir para sigma igual a 0, porque se nos va a simplificar. Entonces, esa la podemos tomar como general. Después, otra cosa que destacamos, que después la vamos a analizar también, es llamamos gamma cuadrado a ese conjunto de términos que no van a cambiar, que poseen las constantes del medio y la frecuencia. Las constantes del medio nos definen el medio, y cuando tengo la frecuencia, ¿qué nos definía? Con las constantes del medio, nosotros sabemos qué medio es. Cuando definimos la frecuencia, ¿qué más sabemos? No se escuchó. A ver. ¿El tipo de onda puede ser, profe? No. Cuando nosotros tenemos mu, epsilon y sigma, sabemos de qué medio se trata. Cuando le aplicamos la frecuencia, ¿qué más sabemos? ¿No era el comportamiento de la onda, profe? Sí, señor, el comportamiento de la onda, porque ahí ya podemos sacar el factor de disipación y sabemos cómo se va a comportar ese medio. Cómo se va a comportar ese medio. Mu, epsilon y sigma nos define el medio. Al saber la frecuencia sabemos cómo se va a comportar ese medio, cuál va a ser el comportamiento de ese medio. Entonces, como esos elementos se van a mantener constantes, nosotros dijimos, para hacerla más simple, la vamos a llamar gamma cuadrado. Entonces nos quedó la ecuación de Helmholtz, que es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, cuya solución es una constante por e a la menos gamma z más otra constante por e a la gamma z. Entonces, nosotros dijimos, estamos analizando la ecuación de onda en un medio continuo. Esta es la primera parte, analizar la onda en un medio continuo. Entonces, después vamos a ver esa misma onda cuando se propaga por un medio y hay una discontinuidad. Es decir, nos aparece una superficie de frontera. Al aparecer la superficie frontera, vamos a tener reflexión. Esa reflexión, según cómo incida, si incide en forma perpendicular, va a ser reflexión perpendicular cuando incida a 90 grados. Cuando incida en un ángulo distinto a 90 grados, le vamos a llamar reflexión oblicua. ¿Y por qué vemos las reflexiones? Porque la reflexión perpendicular se aplica sobre línea de transmisión y la reflexión oblicua sobre líneas de ondas y fibras ópticas. Y a todo esto nos va a faltar radiación y antenas, que son los generadores de la onda. O sea, es que nosotros vemos acá y vamos a tener la radiación de un elemento conductor denominado antena, va a ser el que va a generar esa onda electromagnética. ¿Sí? Y así cerraría todo. Si ustedes se acuerdan, nosotros en algún momento hablamos que estudiamos la materia como 5 cápsulas educativas, donde en la primera eran las herramientas básicas y vimos espectro electromagnético
ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera. Con esos elementos, nosotros podemos abordar ecuación de onda, definir su polarización y su potencia por unidad de área, que es el pointing. Y ahí terminamos lo que es propagación en medio continuo. Después vemos reflexión normal o perpendicular, que la vemos separadas en dos unidades. Primero tratamos los dieléctricos y después los dieléctricos conductor perfecto, donde vemos aquí que el dieléctrico conductor perfecto va a ser el comportamiento de la antena que vimos en condiciones de frontera. Ahí vamos a ver cómo se refleja la onda cuando tenemos un conductor perfecto. Estos cálculos de reflexión los podemos hacer analíticos y gráficos. Y entonces allí utilizamos el abaco de Smith y diagrama de Crank que ustedes tienen que haber recibido con la compra del libro, ya sea virtual o en papel. Luego vemos línea de transmisión y cómo la línea de transmisión puede estar desadaptada, vemos los métodos de adaptación. Otro tipo de reflexión va a ser la reflexión oblicua, es decir, cuando no incide a 90 grados, y ahí lo aplicamos a guías de ondas y fibras ópticas. Y como decíamos, una vez que concluimos con eso, vemos cómo radia un elemento de corriente, un elemento conductor por el cual circula una corriente de conducción, y ese elemento después lo vemos en la práctica que es una antena. Es decir, que en este pequeño bosquejo tenemos todas las unidades que nosotros vamos a abordar a lo largo del año. Estamos acá, en ecuación de onda. ¿Sí? Entonces, tomando la expresión que teníamos acá, la expresión de la ecuación de onda, vamos a tomar las dos. A ver si podemos. Sí. ¿Sí? Yes. Vamos a tomar todo eso. O sea, a partir de la ecuación de Helmholtz, nosotros tenemos una ecuación diferencial de tabla y encontramos su solución. Entonces, le vamos a dar forma, porque se acuerdan que nosotros habíamos puesto que le faltaba el E a la J omega T. Entonces, por ahora, vamos a decir que gamma es igual a alfa más J beta. Alfa más J beta. Donde a gamma la vamos a llamar constante de propagación alfa, constante de atenuación, y beta, constante de fase.
Esto ya lo vamos a tener que demostrar. O sea, por ahora lo llamamos así, después lo vamos a demostrar. Vamos a acomodar un poquito. Excelente, ahí vamos. Ahí tenemos entonces el recuadro de esto que hemos dicho hasta ahora. Perfecto. Entonces, la ecuación nos va a quedar E sub x función de z y de t igual a c sub 1 por e a la menos alfa z por e a la menos jbz. Vamos a entrar acá. Voy a poner abajo. E sub x función de z y de t función de z y de t va a ser igual a c sub 1 por e a la menos alfa z por e a la menos j bz más c sub 2 por e a la alfa z por e a la j bz. Y esto va a ir multiplicado por e a la j omega t, que lo habíamos obviado antes. Perdone, profe, ¿dónde fue Sí. que lo obviamos al último término, a e elevado a la j omega de t? ¿Usted tuvo ayer? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Mire, lo notamos acá. Seguramente esto no tengo anotado. E a la j Ah, omega bien. t Ah, en sí. la Sí, sí, sí. Claro, ahora sí. Gracias, perdone, ¿Sí? profe. No hay por qué. Entonces, volvemos a agregarle, no lo habíamos puesto a la j omega t porque se iba repitiendo en cada paso, entonces directamente lo obviamos porque estaba en los dos términos, entonces en los dos miembros, entonces directamente dijimos, bueno, lo agregamos después para que nos entrara en el cuadrito ese que habíamos hecho. ¿Mm?
Entonces, ahora ya nos quedaron separados los términos. Vamos a agrupar los reales e imaginarios. Entonces nos va a quedar E sub x, función de z y de t, igual a c sub 1 por e a la menos alfa z por e a la j omega t menos beta z más c sub 2 por e a la alfa z por e a la j omega t más beta z. Ahí está. Ahí nos quedó ya la ecuación un poquito más armada. A ver si podemos copiar todo esto. Vamos a llegar a otra placa, la ecuación que hemos obtenido. Y la vamos a retrabajar un poquito más. Profe, una consulta. Sí, Si, por ejemplo, en un parcial nos pide desarrollar la fórmula de la ecuación de onda, sí. eh, ¿hasta qué punto sería el desarrollo? ¿Hasta la que llegamos ayer o seguiría? Depende de lo que le diga. O se le pueden decir, a partir de las ecuaciones de Maxwell, obtener la ecuación de Helmholtz. Entonces, obtiene la ecuación de Helmholtz que hicimos ayer. Ah, bien. Y si no, O sería se de le la puede ecuación de decir, Helmholtz para adelante. o a partir de la ecuación de Helmholtz, encuentre la ecuación de onda. O, dependiendo del tiempo, se le puede pedir. O sea, obtener la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell. Claro, ahí sería todo junto. Ahí Está sería bien. todo. ¿Sí? Gracias, profe. Pero, o sea, digamos que lo podemos ir separando como para que tengamos en claro cuáles son los pasos. O sea, esto que hicimos acá, la obtención de la solución de la ecuación de Helmholtz, eso lo vamos a repetir varias veces, entonces ya va, cuando nosotros veamos la ecuación de Helmholtz, decimos, ah, sí, la solución era la forma exponencial con C1 más C2. O sea, eso nos vamos a ir acostumbrando y después va a ser una cosa corriente. ¿Sí? Entonces llegamos a esta expresión. Entonces, nosotros vamos a comprobar, antes de convertir, antes de convertirlo, vamos a comprobar que este término es la onda incidente. Y este término es la onda reflejada. ¿En qué difieren? En los signos, tanto de la constante de atenuación como la constante de fase.
Ya vamos a demostrarlo con los gráficos correspondientes. Pero por ahora, para saber, o sea, la ecuación solamente va a diferir en los signos. Entonces, si nosotros nos acordamos de Euler, ¿qué es lo que nos decía Euler? Trabajaba con L a la J tita. El coseno de tita más j seno de tita. Que va a ser igual, excelente, coseno de tita más j seno de tita. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar solamente con la parte real, por ahora. Esta es la parte real y esta la parte imaginaria. Entonces, aclaramos acá que solo trabajaremos con la parte real. Y como C sub 1 y C sub 2 son amplitudes, por la forma en que se presenta la onda, son las amplitudes de la onda, haremos C sub 1, nosotros le vamos a llamar E sub I, amplitud de la onda incidente. Y C sub 2, ¿cómo le llamaremos? Sub R. E sub R. Sub R. E sub R, excelente. ¿Sí? E sub R. Para que cuando nosotros la veamos ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ahora la ecuación nos va a quedar E sub X, función de Z y de T, es igual a E sub I por E a la menos alfa Z coseno de omega T menos beta Z, más el reflejado por E a la alfa Z coseno de omega T más beta Z. Donde volvemos a decir onda incidente onda reflejada. Onda incidente y onda reflejada. Como nosotros estamos en un medio continuo, solamente vamos a trabajar por ahora con la onda incidente. ¿Sí? Cuando veamos reflexión, ahí nos va a aparecer la onda reflejada. Es decir, que nosotros por ahora nos tenemos que preocupar solamente por eso. ¿Sí? Profe, Sí, díganos. ¿la parte imaginaria de este desarrollo en algún momento aparece? Sí, señor. Cuando
Cuando veamos después polarización, ahí va a aparecer. Porque nosotros ahora nos vamos a referir a un solo plano. Pero después, cuando vamos a estar en dos planos, ahí vamos a analizar la parte real y la parte imaginaria. Entonces ahí nos aparece el J seno de tita. Ok, pero el desarrollo no terminó acá entonces. ¿Cómo no terminó? La ecuación que obtenemos acá, por ahora la dejamos ahí. Tiene un No, nombre, digamos. es casi definitiva, le vamos a agregar un término más para... Pero acá, esto es lo que nosotros tenemos que obtener. Ok, ok. Gracias. ¿Sí? O sea, esta sería la fórmula final, o semifinal, porque le vamos a agregar un término más. Como para decir, a veces no empezamos en cero, entonces tiene una fase inicial. Pero este, digamos, que sería el final. Este sería, digamos, el final de la ecuación, donde nosotros vamos a utilizar solamente, por eso vamos a recortarla, vamos a hacer borrar todo esto. Ahí está. Como está como imagen, la podemos hacer más chiquita. Ahí tenemos la onda incidente. La cual nosotros le vamos a agregar, si la onda tiene una fase inicial, la llamaremos phi sub i. Entonces, la ecuación ahora se nos va a convertir digamos, esto es para hacer la general y que la podamos aplicar para cualquier cosa. Entonces ahora la ecuación se nos transforma en E sub x función de z y de t igual E sub i por e a la menos alfa z coseno de omega t menos beta z más phi sub i. Esa es la ecuación que nosotros vamos a trabajar y la que nos pide en el ejercicio 040126. Después, cuando encontremos la ecuación del campo magnético, la vamos a completar ese ejercicio. Por ahora, esta parte del campo eléctrico. Esto sería para sigma distinto de 0 y
E sub x, función de z y de t, igual a E sub i coseno de omega t menos beta z más phi sub i para sigma igual a 0. Donde nosotros vamos a destacar en la expresión general, es decir, como habíamos dicho, sigma distinto de 0, para nosotros va a ser la fórmula general. ¿Por qué? Y porque si yo hago sigma igual a 0, se nos va a ir la atenuación. Quiere decir que lo único que difiere sigma igual a 0 de sigma distinto de 0 es que acá sería un dieléctrico perfecto. Es decir, que nosotros enviaríamos la señal con una atenuación y eso llegaría indefinidamente a cualquier lugar, lo cual no es posible. No tendría atenuación. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a copiar acá bien grande. Así tenemos y decimos que es, no más así. Ecuación de onda de campo eléctrico general para medio continuo. Ahí tendríamos la ecuación de onda general para medio continuo. Es decir, con esto cerraríamos un ciclo. Nosotros al haber llegado a la ecuación de onda de campo eléctrico ya llevamos un ciclo. ¿De dónde sale la ecuación de campo eléctrico? De la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz, ¿qué es lo que es? Al combinar la primera y segunda ecuación de Maxwell, obtuvimos una ecuación diferencial, cuya solución era la ecuación de onda.
¿Y las ecuaciones Maxwell de dónde salieron? De las ecuaciones de campos estáticos. Maxwell se puso a experimentar con las ecuaciones de campos estáticos y cambió una batería por un generador. Y ahí encontró que había algunas ecuaciones que no obtenían los resultados que esperaba, entonces las modificó. Encontró incompatibilidades. ¿Sí? Y llegamos a la ecuación de onda, en donde nosotros en la ecuación de onda vamos a marcar el E sub I, dijimos que era la amplitud. El E a la menos alfa Z factor de atenuación. Y luego tenemos una función coseno suma de tres ángulos. Una función coseno suma de tres ángulos. Podemos decir phi sub t phi sub z y phi sub i. Phi sub t nos va a dar la variación en el tiempo. Phi sub z la variación en el espacio. Y el phi sub i la variación inicial. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La función coseno es suma de tres ángulos. Y como toda suma, tenemos que aplicar la ley del verdulero. ¿Saben cuál es la ley del verdulero? Oh, no la conozco eso. ¿No conocen la ley Lo del dijo, verdulero? creo, la naranja en el cajón de las naranjas, la manzana en el cajón de las manzanas, algo así era, ¿no? Exactamente. Y cuando las voy a pesar, peso las naranjas juntas, las manzanas por otro lado, la banana por otro lado. No puedo mezclarlas. Entonces, si nosotros ponemos en nuestra calculadora para calcular en grados, tanto phi sub t, phi sub z y phi sub i tienen que estar en grados. Si yo pongo la calculadora en radianes, phi sub t, phi sub z y phi sub i tienen que estar en radianes. No puedo pesar naranjas con manzanas porque valen distinto. Acá no puedo sumar radianes con grados porque valen distintos. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos en cómo hacemos el cálculo porque es la principal fuente de error. Sumar mal los ángulos. Si trabajamos la ecuación, omega es igual a 2pi por f. Beta es igual a 2pi sobre lambda, la longitud de onda. Entonces, esto estaría expresado
en radianes. Phi sub i tiene que estar expresado en radian. Si yo a eso lo expreso en grados, tengo que poner 2 por 180 por la frecuencia, 2 por 180 sobre la longitud de onda, y phi sub i en grados. Pongo grados porque acuérdense que la calculadora nos va a decir radianes, degree y gra. Entonces, este es centesimal. Ese no lo tenemos que utilizar, porque considera que el círculo completo va a tener 400 grados en vez de 360. Entonces, calculadora, vamos a poner acá para recordar. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Profe, Sí. entonces el alfa solo se llama constante de atenuación y cuando tenemos el E a la menos alfa z, eso es factor de atenuación. Factor de atenuación, sí. Ok, listo, gracias. Ya lo vamos a retrabajar por ahora. O sea, nosotros hemos obtenido la ecuación y ahora vamos a encontrar qué es lo que nos estaría faltando a nosotros. Encontrar cada uno de esos elementos, el alfa y el beta, nosotros lo definimos. Pero ahora tenemos que demostrar que es así. ¿De acuerdo? Sí, profe. Tenemos que demostrar cuánto valen y cómo lo podemos calcular. Bien. A ver. A ver, Tiago Yamis, Sí, profe. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Ayer lo llamamos, no nos respondió. Sí, un amigo me avisó, parece que está en el baño en ese momento. Ah, bueno. Perfecto. ¿Qué le pareció esto que hemos visto? Bien, bien. Lo entendí. Bien. Usted vio que nosotros partimos de las ecuaciones de Maxwell
Sí. Acá cuando teníamos la tabla, partimos de las ecuaciones de Maxwell y obtuvimos la ecuación de campo eléctrico. Sí. ¿Podríamos hacer lo mismo para obtener la ecuación de campo magnético? ¿Qué piensa usted? Para obtener la ecuación de campo magnético. Sí. Nosotros hicimos toda esta operación y obtuvimos la ecuación, acá tenemos la ecuación de campo eléctrico. ¿Podríamos repetirlo? ¿Podríamos repetirlo y obtener la ecuación de campo magnético? ¿Qué piensa? Supongo que sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo? ¿Cuál sería la condición de que no podemos hacer lo mismo? ¿Qué hemos hecho nosotros en el proceso con lo cual no podemos hacer exactamente lo mismo? No sabría responderle, profe. A ver, ¿qué opinan? Profe, Sí, se supone, no sé si estoy siguiendo bien el tema, se supone que la onda o sea, una onda que representa un campo magnético y una onda que representa un campo magnético constituyen simultáneamente la onda electromagnética. sí. Entonces, si yo quisiera llegar a la misma ecuación para encontrar la del campo magnético, se supone que tendría que trabajar tanto la onda incidente como la onda reflejada. Pero en este caso usted nos dijo que únicamente estábamos trabajando por ahora con la onda incidente. O sea, es como si trabajábamos únicamente con la parte real. No, cuidado. Una cosa es haber trabajado con la parte real de Euler y otra cosa es trabajar con la onda incidente. Nosotros acá teníamos la onda incidente y la onda reflejada. Y dijimos, tomamos esta. Tomábamos la onda incidente. La onda incidente. Pero Sí. lo que usted me habla de real es de Euler. O sea, no confundamos que tomamos la parte real para reemplazar por el coseno. Claro. Claro, entonces sí se podría llegar a se supone que tiene la misma forma. Profe, yo quiero hacer una aclaración que está en el libro de Física 2, que explica que la onda electromagnética está constituida por la onda eléctrica y la onda magnética y que son perpendiculares entre sí. Entonces, si una existe, la otra tiene que existir. Entonces, de alguna forma, tenemos que llegar a encontrar la ecuación de onda magnética. Claro, para que exista onda electromagnética tienen que existir las dos. O sea, se crean una mutuamente. Sí, perfecto. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer el mismo procedimiento? Profe, creo que no, porque hicimos del rotor de campo eléctrico y el campo magnético el rotor de acero. ¿No sería eso? No pasa por ahí. ¿Qué otra cosa hicimos? Han dicho varias certezas que nos podrían llevar a la solución. En todo caso, profe, usar la primera para hacerle el rotor a la primera en vez de la segunda y después reemplazar con la otra. Sí. O sea, eso usted cree que se podría llegar a hacer. No sé, habría que probar. A ver, ¿por qué no? Yo ayer hicieron una pregunta y remarqué, acuérdense de esto. No, una cosa es el campo eléctrico y otra cosa es el campo magnético. Y como dijeron, yo a partir de que trabajo en frecuencia, a partir de las ecuaciones Maxwell, ya no puedo hablar por separado. Acá lo que estamos diciendo, ¿cómo obtengo la ecuación de campo magnético? Con el mismo procedimiento lo puedo hacer y me va a dar el campo magnético asociado a esta onda, ¿o no puedo hacer lo mismo? Esa es la pregunta.
y yo le estoy diciendo, no, no lo podemos hacer. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Qué cosas hicimos nosotros con la cual no podríamos repetirlo? Profe, una de las cosas que Profe. pudimos hacer fue tomar una sola componente y una sola Sí, dirección. señor, sí, señor. Esa era la cosa. Nosotros acá, cuando destacamos esto, dijimos, y que les dije, acuérdense de la pregunta que me preguntaron, pero ¿y esto podemos tomar cuando definimos onda plana? Ahí está. ¿Dónde estaba? Acá. Cuando nosotros definimos onda plana, que preguntaron, ¿pero yo puedo elegir la componente Y o la componente Z? Sí, la podemos elegir. ¿Y que vaya en otra dirección? Sí, la podemos elegir. Entonces yo no puedo elegir donde quiera que esté el campo magnético. Tiene que estar relacionado con las ecuaciones de Maxwell. Yo esto lo elegí arbitrariamente. Entonces, si yo comienzo de nuevo el mismo procedimiento, ¿qué es lo que voy a elegir acá? ¿Cómo sé que lo que elija cumple con las ecuaciones de Maxwell? ¿Estamos? Acá sí teníamos la libertad de decir, si yo voy a analizar el campo eléctrico en la dirección X. Ajá, bueno, perfecto. Pero ahora cuando tengo que encontrar qué campo magnético me acompaña esa componente que elegimos, ahí ya no lo podemos hacer arbitrariamente. Porque ¿Podría eso ser BY, profe? ¿Cómo? BY. Lo tenemos que demostrar, tenemos que ver a ver qué es lo que pasa. Entonces, lo que vamos a hacer es a partir de la segunda ecuación de Maxwell, vamos a copiar eso. A partir de la segunda ecuación de Maxwell, vamos a borrar todo esto. Entonces nosotros a partir de esto que había sido nuestro punto de partida, vamos a poner obtención de la ecuación de campo magnético. Obtención de la ecuación de campo magnético. Y lo vamos a hacer a partir del rotor del campo eléctrico. Y acá le agregamos, no tomamos el J omega T para que no se nos haga más largo. Entonces, el rotor de campo eléctrico es igual a menos J omega mu H, segunda ecuación de Maxwell. Si nosotros queremos resolver el rotor, habíamos dicho que teníamos que armar una matriz
con los versores y acá tenemos las componentes del vector. Recordando que nosotros hemos dicho que no tomamos la E sub I y la E sub Z. Entonces, resolvemos esa matriz tomando A sub X, anulamos fila y columna y nos da la derivada de I con respecto a Z. La vamos a colocar así, de paso practicamos rotor, menos la derivada de su I con respecto de Z, lo cual es todo cero. Cuando tomamos el versor menos A sub I, anulamos fila y columna y nos da la derivada de EZ con respecto de X menos la derivada de, acá pusimos EZ, menos la derivada de E sub X con respecto de Z, más el A sub Z, que nos va a dar, anulando fila y columna, la derivada de E sub I con respecto de X menos la derivada de E sub X con respecto de I. Entonces, se nos dan las que tienen EZ, las que tienen EI, las que tienen EZ, las que tienen EI. Y esta también se nos va porque solamente depende de Z. Por lo tanto, que el rotor del campo eléctrico, nos va a quedar como el menos con menos más la derivada de E sub X con respecto de Z en la dirección Y. Y eso va a ser igual a menos J omega mu por H. ¿Queda claro? Ustedes anoten. Tenemos que hacer un nuevo procedimiento porque tenemos que relacionar. Fíjense que estamos relacionando nosotros a partir de la segunda ecuación de Maxwell. Hemos encontrado ahora como H, que va a tener la componente en I, porque está el versor I, va a ser igual a 1, a menos 1, sobre J omega mu, por la derivada del campo eléctrico en X con respecto de Z. ¿Se entendió? Lo pone bien en chino. ¿Verdad? Profe, Sí. profe, ¿y ahí en dónde iría el J, el E a la J omega T? ¿Estaría dividiendo también? No, a los dos términos. Al Ok. HI y al... Como estamos derivando con respecto al espacio, por eso no tuvimos la función de tiempo. El HI
va a ser por E a la J omega T y el E sub X por E a la J omega T. ¿Está bien? De una, profe, de una. Gracias. Que justamente no lo ponemos porque estamos derivando con respecto al espacio. Entonces, eso no lo afectaría nada. Entonces, a esta ecuación que tenemos acá, a ver si le podemos tomar. Sí. La ponemos en una... Esa es la ecuación que hemos llegado. Y nosotros, para hacerla fácil, vamos a tomar la E sub X, función de Z, igual a E sub I por E a la menos gamma Z, más E sub R por E a la gamma Z. ¿Sí? O sea, reemplazamos la C1 y la C2, porque ya sabemos que son incidentes y reflejadas, y tomamos esa expresión que va a ser fácil de derivar. Entonces, la derivada de E sub X en función de Z, con respecto a Z, nos va a dar menos gamma por E sub I por E a la menos gamma Z, más gamma por E sub R por E a la menos gamma Z. ¿Se entiende? ¿Por qué menos? Porque el menos gamma, cuando lo derivamos, el menos No, gamma en el que exponente, está en el exponente, perdón. en el exponente Sí, el pasaría... segundo término. Exactamente. No, pregunto por el segundo término. No, está bien. Ah, ahí va. No. En el segundo término, sí. No, ahí era más Z. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora, el HI, el campo magnético, en función de Z, después le vamos a agregar el E a la J omega T, va a ser igual a el menos por menos nos va a dar más, es decir, que nos va a dar gamma sobre J omega mu, y eso lo podemos sacar como factor común de E sub I por E a la menos gamma Z menos E sub R por E a la gamma Z. Así parece un documento importante eso. Pero esa es la ecuación que nosotros habíamos encontrado similar a la ecuación que habíamos encontrado para el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Fíjense acá. Nosotros pusimos que el campo eléctrico en función de Z de T, C1 por E a la menos gamma Z más C2 por E a la gamma Z.
Es decir, que si eso lo escribimos acá, el campo eléctrico que está en X y es función de Z es igual a E sub I por E a la menos gamma Z más E sub R por E a la gamma Z. Eso es lo que habíamos encontrado antes. Convertido también en papiro, así que viene de... Pero esto nosotros dijimos, lo convertimos en E sub X, función de Z y de T, igual a E sub I, no va a entrar acá. E sub X, función del espacio y del tiempo, nosotros dijimos que es igual a E sub I por E a la menos alfa Z coseno de omega T menos beta Z más pi sub I más E sub R por E a la alfa Z coseno de omega T más beta Z más pi sub I. Entonces, la única diferencia que habría entre la ecuación de onda de campo magnético y de campo eléctrico sería que la onda reflejada se invierte y que tiene ese factor. Esa sería la diferencia entre una y otra. Entonces nosotros, para simplificar, vamos a llamar impedancia intrínseca eta, impedancia intrínseca igual a J omega mu sobre gamma. A ver, Santiago Esquivel. Santiago. Dígame, profe. Sí. ¿Habíamos nombrado antes la impedancia intrínseca? Ah, no recuerdo, profe. La clase pasada no. Ah, usted tiene memoria de 7 días. Resetea, Disculpe, profe, falté o sea, una semana. como No, falté una semana, profe. No, falté una semana.
Pero La esto lo semana vimos, pasada falta. pero esto lo vimos hace mucho. Sí. Impedancia intrínseca la vimos hace Bien. mucho. ¿Se acuerda qué es lo que era la impedancia intrínseca? No, profe. No se acuerda. Bien, a ver alguien que se acuerde qué es lo que era la impedancia intrínseca. ¿Cuánto nos daba la impedancia intrínseca del vacío? Raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0. ¿Y cuánto nos daba? 120 pi. 120 pi, 120 pi o 377 ohm. ¿Sí? 377 ohms. 377 ohm o 120 pi. ¿Sí? O sea que la habíamos nombrado nosotros al principio. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué era la impedancia intrínseca cuando vimos ahí en el vacío? La relación entre la permeabilidad magnética y, bueno, en ese caso la permitividad del vacío. O así lo tengo anotado. No me digan que tiene eso anotado, bórselo ya. Yo tengo anotado, profe, que es la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico nos va a dar, digamos, 377 ohm en el vacío. ¿La relación entre qué? Del campo magnético y el campo eléctrico. Nos da 377 Entre ohm el campo vacío. eléctrico, entre el campo eléctrico y campo magnético. E sobre O H. sea, no al revés. No, al revés. O sea, campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico sobre intensidad de campo magnético nos va a dar 377 ohm en el vacío. ¿Sí? Dale, ya lo cambio. Gracias. Perfecto. O sea, lo tienen anotado, relación entre E y H. Entonces, si nosotros hacemos que la impedancia intrínseca sea igual a J omega mu sobre gamma, que sería la inversa de esto, fíjense que el HI función de Z y de T nos va a dar E sub I sobre eta por E a la menos alfa Z coseno de omega T menos beta Z más la fase inicial menos E reflejado sobre eta por E a la alfa Z coseno de omega T más beta Z más pi sub I. Si nosotros dividimos campo eléctrico sobre campo magnético, nos va a dar esta, la relación de entre ellos nos va a dar la impedancia intrínseca. Se cumple. Entonces, ahí nosotros hemos obtenido la ecuación de campo magnético. Y nos definió que si nosotros elegimos la componente en X arbitrariamente, elegimos la componente en X y queríamos analizarla en la dirección Z, por supuesto, el campo magnético va a estar también en la dirección Z porque van a ir juntos. Pero la componente que va a ir en el campo magnético va a ser la componente en I. Y después vamos a ver por qué. Porque el producto entre el campo eléctrico y campo magnético nos tiene que dar el pointing. Y como recién dijeron, están a 90 grados. Uno está en el eje X y el otro en el eje Y. Si nosotros hubiéramos elegido arbitrariamente otra componente u otra dirección, nos hubiera dado el campo magnético en otra componente o en otra dirección. Porque se tiene que cumplir que el producto vectorial entre E y H nos da el pointing. Por ese motivo nosotros no podíamos repetir, porque habíamos elegido arbitrariamente cómo queríamos esa onda plana. ¿Estamos de acuerdo?
Se entiende, profe. Entonces, Sí, profe. ahora sí nosotros podemos completar. Lo tenemos acá. Ahora sí nosotros podemos completar. Dijimos el 040126. Vamos a duplicarla. Acá. Profe, acá seguimos trabajando con la parte de la onda incidente, ¿no? En el campo. Claro. Ahora vamos a trabajar solamente con la parte incidente porque estamos en medio continuo. Entonces, en base a lo que tenemos, nosotros dijimos, teníamos la ecuación general del campo eléctrico para medio continuo, si sigma es distinto a 0 y si sigma es igual a 0. Entonces, ya podemos expresar también que el HI función de Z y de T va a ser igual a E sub I sobre eta por E a la menos alfa Z coseno de omega T menos beta Z más phi sub I. Y HI función de Z y de T es igual a E sub I sobre eta coseno de omega T menos beta Z más phi sub I cuando sigma es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas 4 ecuaciones donde nos pide expresar la ecuación del campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética plana, incidente, polarizada en el eje X, que se propaga con dirección paralela al eje Z. Esto sería el A y esto sería el B. Profe. Sí. Profe, otra consulta. Cuando trabajábamos con funciones en análisis 1 o 2 y hablábamos de la fase de una función, del corrimiento, digamos, sí. Siempre la variable, o el parámetro más bien, estaba con signo negativo, ¿no? Y digamos, cuando uno veía la función, el corrimiento era opuesto a ese signo, digamos. Acá veo que es más, o sea, por alguna razón en particular. Digamos, si fuera positivo, ¿ese desfasaje sería positivo o sería negativo? No sé si me explico. No, si nosotros decimos tiene un desfasaje de más 30 grados, ahí ponemos el más 30 grados. Si decimos que tiene menos 30 grados, ponemos menos 30 grados. O sea, dependiendo cómo sea la fase inicial, le ponemos el signo que nos den. No cambia nada. ¿Sí? Okay, porque lo que pasa es que ustedes han visto la ecuación, pero variando en el espacio, no en el tiempo. Entonces, con respecto a ese espacio, es que
le cambiaban el signo. Nosotros acá le vamos a poder tener una fase adelantada o fase retrasada. Entonces va a ser más o menos. Para no tener que cambiar el signo, le ponemos más. Entonces lo que nos digan, se lo ponemos con el signo que corresponde. ¿Sí? Entonces, hoy hemos encontrado las ecuaciones de campo eléctrico y magnético. Y vamos a trabajar solamente con las del medio continuo. Lo que nos quedaría para la semana que viene es donde está que nosotros hicimos acá. Esto que dijimos acá. El gamma, nosotros dijimos que gamma cuadrado es J omega mu factor de sigma más J omega epsilon. Esto que tenemos acá eso que tenemos ahí. Después dijimos, ¿dónde estaba? Esto que dijimos acá. Y lo que obtuvimos ahora, esto que dijimos acá. Entonces, para la semana que viene, nosotros dijimos gamma cuadrado es igual a J omega mu factor de sigma más J omega epsilon. A eso lo llamamos, ¿se acuerdan? Para simplificar. Pero también dijimos que gamma es igual a alfa más J beta. Entonces nosotros vamos a retrabajar estas dos ecuaciones para encontrar beta en función de mu, epsilon, sigma y la frecuencia. Y encontrar alfa en función de mu, epsilon, sigma y la frecuencia. Y después, lo que dijimos recién, esto que teníamos acá, eta, igual a J omega mu sobre gamma, tenemos que encontrar eta en función de mu, epsilon, sigma y la frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos como datos mu, epsilon, sigma, que son lo que nos define en el medio, y en qué frecuencia vamos a trabajar, vamos a ver que vamos a poder calcular el beta, el alfa, el eta, y con eso nosotros vamos a poder obtener las ecuaciones tanto de campo eléctrico como de campo magnético. Nos van a decir, una onda de tal amplitud se propaga por un medio que tiene el mu, epsilon, sigma de tal forma, a una frecuencia tal, entonces vamos a tener la amplitud es su i. El alfa lo vamos a poder calcular. El z va a ser la variable por donde se mueve la onda. El omega es 2pi por f, la frecuencia la tenemos. El tiempo va a ser el momento en que nosotros queramos graficar la onda. El beta lo vamos a poder calcular. Y el z va a ser el punto en donde nosotros estemos analizando. Si no nos dan fase inicial, es igual a 0. ¿Estamos? ¿Queda claro? Estamos llegando al corazón de la materia. Entonces, este es el momento como para repasar todo lo que hemos visto para que no haya ninguna duda.
y si hay alguna duda, la consultan sin ningún tipo de inconveniente. O sea, nosotros les remarcamos como para que ustedes también tomen conciencia de que eso ya lo vimos, o sea, repasemos, lo tenemos que tener anotado en algún lado como para poder recordarlo o hasta que nos vayamos acostumbrando que ese valor ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿puede Sí. volver a la diapositiva 16? 16. Ahí está, gracias. Me faltó copiar algo. O sea, nosotros partimos de la segunda ecuación de Maxwell para obtener el campo magnético relacionado con el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ¿no? Preguntas, dudas. Muy bien. Quedamos acá. Repasen. Por las dudas, tengan calculadora, papel y lápiz para la semana que viene, Sergita. Así tomamos una evaluación rápida. ¿Sí? Perfecto, Muy profe. bien. Nos vemos la semana que viene. A seguirse. Profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Hasta la próxima, profe. Chao, profe. Nos vemos. Gracias por la clase.